Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad. Para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad. En la red de Radio Red RCN. Con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este miércoles 25 de mayo de 2016. Esta es la hora de la verdad. Y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes en las próximas horas. La hora de la verdad tiene 5 libros del coronel Hernán Mejía Gutiérrez. Me niego a arrodillarme. Es uno de los libros más dramáticos que usted pueda leer en toda su vida. Le sacará lágrimas, lo asombrará, lo hará penetrar como en el fondo de una novela parecida a las novelas de ficción, pero que es en todo la pura verdad. Usted no se ha soñado lo que ese libro contiene. Me niego a arrodillarme. Las 5 primeras llamadas que reciba a la hora de la verdad a sus teléfonos, con unas preguntas, contestando unas preguntas elementales. El nombre del héroe troyano que logró salir de las ruinas de Troya con sus compañeros y por el Mediterráneo llegó a Italia para fundar a Roma, entre otras. ¿Cómo se llama ese héroe troyano? ¿Y cómo se llama el libro que cuenta estas hazañas de ese héroe troyano? Entonces, usted contesta a esas preguntas y le hacemos llegar el libro Me niego a arrodillarme del coronel Mejía Gutiérrez, las 5 primeras llamadas. La libertad de prensa secuestrada en Colombia. El secuestro de Salud Hernández no es un secuestro de una persona, por otra parte, meritísima, una gran patriota colombiana, una mujer excepcional, que merece todo el respeto que merece un periodista. Es que han secuestrado al periodismo libre en Colombia. Y de paso, secuestraron también a RCN, a través de Diego de Pablos y de Carlos Melo, su asistente técnico. Esto es inaudito en una tierra de nadie, en una tierra que el gobierno de Santos le entregó a las FARC para que sembrara coca a través del señor Bruce McMaster. Ahí estamos pagando las consecuencias. Pero la libertad de prensa está secuestrada en Colombia. Es un proceso que viene desde aquel 15 de mayo del 2012 en el que nos pusieron una bomba para callarnos. Ahora quieren callar a Salud Hernández, quieren callar a RCN. Toda la prensa que le estorbe a los propósitos de los bandidos de las FARC va a ser secuestrada o muerta. La reforma tributaria es inicua, regresiva e insostenible. Los 50 deportistas secuestrados y robados en las goteras de Bogotá. Esto es el colmo, pero aquí no hay Dios, ni hay ley, ni hay policía, ni hay... Ho Chi Minh y Obama. Vivir para ver. La gente se olvida quién fue Ho Chi Minh. Se lo recordaremos. Las empresas públicas de Medellín, EPM, estaría interesada en comprar la ETB. ¿Será eso verdad? La hazaña de la recuperación de Guatapé. Hablaremos con el doctor Jorge Londoño, presidente de la EPM. Los niños de Café Salud se mueren de cáncer en Cali y de bronquitis en Bogotá. Café Salud. Ojo, que ahí se viene un negociado gigantesco. El juicio contra José Miguel Narváez. A este hombre lo hemos dejado solo, abandonado. Es un hombre inocente. Cumplió su deber cuando trabajaba en el DAS, sin chuzar a nadie, sin violar jamás la ley. Pero le cayeron encima los buitres y lo están destrozando. Está en juicio José Miguel Narváez y lo hemos olvidado.
otro mártir para sumar a la cadena de atentados políticos desde la Administración de Justicia en Colombia. La Administración de Justicia comunista. José Miguel Narváez no cometió sino un error en la vida a juicio de quienes lo juzgan, que no era comunista. Eso es todo. Y eso basta para que en Colombia a uno lo condenen. La farsa por el plebiscito. Santos presentado ante la Corte Constitucional para conmoverla con su oratoria. Uno no sabe si allá compareció o comparece Cicerón o Demóstenes o Mirabeau o Emilio Castelar. Uno no sabe cuál de esos próceres de la oratoria para conmover a los magistrados de la Corte Constitucional y para que aprueben, le den vía libre al plebiscito. Es una farsa. Él sabe que el plebiscito está perdido y que entonces lo que viene, rasgándose las vestiduras, ¿qué más voy a hacer? La Corte Constitucional no me permitió el plebiscito, pues entonces ese sucedáneo que es el bloque de constitucionalidad, la fórmula de Leiva y del otro bandido ese español de Santiago, y por supuesto con los peleles que tienen aquí de juristas los cepedines y los henaos, sacan la fórmula y esto se convierte en un acuerdo especial de 300 o 400 o 500 páginas, no importa que adicione la Constitución, todo sea por la paz. A propósito, ya aparece una encuesta que dice que el 50 y tantos % de los colombianos contribuirían al proceso del posconflicto. ¿Quién hace la encuesta? No es Napoleón Franco, claro que no. No es Inbamber Gallup, claro que no. No es Datesco, claro que no. No es Jan Haas. ¿Cuál especialista en encuestas es el que la hace? El señor Antanas Mockus. ¿Cuánto cobró Antanas Mockus por esa encuesta? ¿Cuánto? ¿Y por su guerra de almohadas? Eso es con platica en mano, como ya lo hemos podido comprobar. Hubo explosión en el avión de Egyptair. Todo parece indicar que así ocurrió. De vuelta a Colombia. La Corte Constitucional es una maravilla porque tiene un corazón grandísimo. Ya resolvió que hay pensiones de jubilación también para los nietos y para los hijos de los pensionados y para todo el mundo. Pensionados todos los colombianos. ¿No es admirable? ¿De dónde va a salir la plata en un régimen pensional quebrado hasta los tuétanos? A los magistrados de la Corte Constitucional, ¿qué les importa? Ellos, con tal de parecer de buen corazón y con tal de pasar a la historia como los autores de una revolución social, pasan por encima de ese detalle, que eso quiebra literalmente el sistema pensional y quiebra a Colombia. La FED, desde los Estados Unidos, subirá las tasas de interés. Eso está haciendo subir el dólar con respecto a las monedas fuertes, con respecto al euro y a la libra y a los yenes japoneses. ¿Qué pasará con las bolsas? ¿Qué pasará con el precio del petróleo? Pero lo que es un hecho al parecer es que en junio y julio la FED subirá las tasas de interés. Ayer no destituyeron al procurador en el Consejo de Estado. No alcanzaron los 14 votos fatídicos. ¿No los alcanzaron o no los quieren alcanzar? El presidente Santos vería con buenos ojos una destitución del procurador para tener un nuevo mártir de la democracia colombiana y un obvio candidato a la presidencia de la República. Bill Cosby, a juicio acusado por decenas de mujeres. Esto es inaudito. Las violaba a todas, abusaba de todas y ninguna contaba. Renunció en el Brasil el ministro Romero Jucá. El ministro Jucá en el Brasil siempre se usa como segundo apellido, el que es el ministro Jucá. Pues renunció porque no resistió la presión de la conversación que le fue interceptada, de la chuzada. La nueva estrategia de los sindicatos comunistas en Francia. Pronto hablaremos con el profesor Eduardo Mackenzie sobre la materia. Llamaron a manifestaciones públicas para enfrentar una reforma laboral que ponga a Francia más o menos a
al nivel de los otros países europeos, lo haga menos paternalista y lo haga menos rígido, menos inflexible laboralmente para que pueda superar la crisis económica. Entonces, manifestaciones en las calles. Quemaron un carro de la policía con los policías adentro que milagrosamente escaparon con vida, y esas manifestaciones fueron languideciendo. Entonces ahora están bloqueando todo el sistema de refinación y distribución de combustibles. Francia amenazada con quedarse sin combustibles. Como en Colombia, las juntas de acción comunal tienen bloqueada a Ecopetrol. Vivan los bloqueos, vivan las comunidades, viva la falta de gobierno. Obama no pudo reunirse con la oposición en Vietnam, pero es que es ingenuo, pues se va para Vietnam bajo la sombra de Ho Chi Minh y pide reunirse con la oposición. ¡Ay, Obama! ¡Ay, Obama! ¿Dónde estás, Obama? ¿Dónde estás? Cuba aprueba legalizar empresas medianas y pequeñas. Se les acabó el comunismo. No tienen otro camino que volverse capitalistas liberales. A Fidel Castro se le va a acabar la vida cuando lo sepa, lo que le quede de vida. Piden en los Estados Unidos pena de muerte para Dylann Roof por el asesinato racista de 9 personas en Charleston, Carolina del Norte. Y hoy en la historia recordaremos precisamente la fundación de Roma. No olvide llamar. Teléfonos 287-0992, 340-674, dice aquí. Pero me pusieron un teléfono con 6 cifras. 340-674. Tiene que haber alguna equivocación. Ya se acordaron de un nuevo número. 340-6742. 340-6742. Llame ya, conteste las preguntas. ¿Cuál fue el héroe troyano que escapó de las llamas de Troya y de la ruina de Troya para ir a fundar a Roma por el Mediterráneo? ¿Y cuál el libro donde se cantan esas hazañas suyas? El libro del coronel Hernán Mejía Gutiérrez. Tenemos 5 ejemplares para las 5 primeras llamadas que se hagan. Bueno, nos dicen que ya tenemos los ganadores de los libros. Pronto diremos quiénes son. Estas son pues las noticias iniciales de la mañana. En un minuto seguiremos con ustedes. Muy buenos días a todos. Bueno, pues hablemos inevitablemente del secuestro de los periodistas en el Catatumbo, porque con el secuestro de Salud Hernández y los 2 periodistas de RCN que continúan desaparecidos, así como los otros periodistas de Caracol que también estuvieron secuestrados y después liberados, queda claro que la libertad de prensa en Colombia está secuestrada. Contar la verdad y adentrarse en territorio de nadie tiene un precio. Y el mensaje que los grupos de delincuentes, en donde cabe todo, ¿no? Ahí están FARC, ELN, PL, Paras, en fin, los más miedosos están. Pues queda claro, en el Catatumbo no hay presencia estatal y por lo tanto quien se acerque a ese territorio debe asumir las consecuencias y saber que impera el desorden de los ilegales. Ni siquiera el gobierno puede ya disimular que el territorio del Catatumbo, así como otros muchos en el país, no es el único, se les salió de las manos. Y aunque están ofreciendo recompensa y han movilizado a más de 800 miembros de las Fuerzas Especiales del Ejército y hombres del Caula de la Policía, hasta el momento no se sabe nada ni de Salud Hernández, ni de Diego de Pablos, ni de Carlos Melo. No es este un caso aislado en Colombia, pero sí el que más ha llamado la atención debido al nombre de los secuestrados. No en vano, recordemos que la Federación Colombiana de Periodistas dijo que en el 2015, no tenemos datos de este año, pero sí del 2015, las violaciones a la libertad de prensa en Colombia aumentaron un 23% respecto al 2014. Es un aumento considerable. Es curioso que en el gobierno del presidente periodista se experimenten estos niveles de inseguridad y falta de libertad de prensa. Pregunto, ¿qué está ocurriendo? ¿Por qué el gobierno abandona determinadas zonas del país y se las entrega a los delincuentes? ¿Cuándo fue que el gobierno se instaló en La Habana y se olvidó de su gente aquí en Colombia? Y por último, ¿por qué estamos desviando la discusión? Aquí el tema es el desgobierno, la ausencia de Estado en casi todo el territorio del país.
¿Cuándo se posesionará Juan Manuel Santos? Dicen algunos oyentes desde el chat. Bueno, y si se posesiona puede ser para peor. La verdad, Montserrat, es que en el Catatumbo quisieron hacer un experimento. Ese es un laboratorio experimental para ver cómo va a ser Colombia en manos de las FARC, porque el Catatumbo es un territorio en manos de las FARC, al que inmediatamente le salen los émulos y los socios, es decir, las BACRIM, es decir, el EPL, es decir, el ELN, es decir, todos los bandidos, ellos se juntan. Usted no ha oído, en España no dicen que los animales se juntan para rascarse, los semejantes se juntan para rascarse. Bueno, sí. Allá paran con todos. Quién andes y te diré quién eres, ¿no? Bueno, ese sí que es un lindo refrán y bien antiguo. Bueno, pues entonces el Catatumbo se lo entregaron a los bandidos. Allá se fue el señor Bruce McMaster, que ahora es nada menos que presidente de la ANDI, y al mando de una delegación del gobierno, cuando había unos disturbios en el Catatumbo promovidos por las FARC, desde luego les dijo, bueno, ahí les dejo. Y las FARC quedan encargadas de manejar esto y de convencer a los campesinos para que siembren otra cosa distinta de la coca. Usted recuerda que nos daban los datos de cuánto gana un campesino recogiendo café, y cuánto nos los decía el senador Carlos Felipe Mejía, y cuánto gana raspando coca. La proporción es como de 1 a 10, entonces pues el campesino raspa coca, y por eso en el Catatumbo nos fuimos de 5.000 hectáreas, que era lo que había en el gobierno del presidente Uribe, donde se estaban profundizando esfuerzos agrícolas importantísimos en materia de palma de aceite, en materia de cacao. El Catatumbo estaba siendo trabajado. No había sido recuperado íntegramente, pero allá había autoridad, allá había policía, allá había ejército. Las señales de la autoridad eran obvias. Pues todo eso se abandonó y ahí están los resultados. De 5.000 hectáreas sembradas de coca pasaron a más de 30.000. Eso a finales del año pasado. ¿Cuántas serán las de hoy? Y ese es el negocito. Entonces, Salud Hernández se fue para allá, columnista del Tiempo, se fue para allá a ver cómo iba la erradicación, porque preguntaron, bueno, ¿y esto cómo es? Dijeron, no, estamos erradicando. Entonces ella se fue a mirar la erradicación, que por supuesto no existe sino en la mentalidad enfermiza de Santos y de sus amigos. No hay erradicación. Entonces lo mejor, secuestrarla y secuestrar su palabra y secuestrar sus escritos y secuestrar la prensa libre en Colombia. Entonces RCN manda a hacer cubrimiento, los secuestran. Caracol también, los secuestran y los devuelven. No sé si eso pues es un mensaje o una casualidad, que a los de Caracol los devuelvan y a los de RCN los dejen secuestrados. ¿Qué cree usted, Montserrat? ¿Eso será casualidad? No, pues yo quiero pensar que es casualidad, me parecería el colmo que así no fuera, ¿no? Pero no me extraña, después de los datos que acabamos de ver, cómo en un año se trepó ese abuso a la libertad de prensa, todo puede ser, definitivamente. Bueno, y es que no se le olvide, Montserrat, que el que hable mal o se enfrente o presente argumentos contra lo que llaman el proceso de paz en La Habana, o le ponen una bomba o lo secuestran. Esto empezó el 15 de mayo del 2012. Fuimos las primeras víctimas. Nos pusieron la bomba. Ahora le tocó a Salud Hernández. Le tocó el secuestro. Ahora le toca a los de RCN. Les toca el secuestro. Esa es la libertad de prensa en Colombia. Y ese es el país que vamos a tener, donde no reaccionemos rápidamente, donde no abramos los ojos, donde no practiquemos la resistencia civil que convenza a Santos de que por ahí no es la cosa. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia. Gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es miércoles 25 de mayo del año 16, son las 6:24. La rama judicial necesita saber qué se está tratando en Cuba en relación con los delitos cometidos por los terroristas de las FARC. Y el gobierno no la invita. Se quejó ayer la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Margarita Leonor Cabello Blanco, al término de una audiencia senatorial en el Comité de Asuntos Constitucionales, en donde el cuestionado ministro de Justicia, con 2 hermanos comprometidos en temas
de narcotráfico, el señor Jorge Eduardo Londoño Ulloa, sorprendió al auditorio parlamentario con esta perla. Abro comillas, que el acto legislativo 02 de 2015 no se puede llamar equilibrio de poderes mientras en Colombia exista centralismo. El citado acto legislativo no pasa por buen momento en la Corte Constitucional. Al análisis de los magistrados, principalmente en el tema de los aforados. Doctor Londoño, aquí nadie sabe qué pasa en Cuba, cuando la propia Corte Suprema tiene todas las dudas sobre cómo funcionará la justicia para la paz. ¿En dónde estamos? Partido conservador completamente entregado, presidido por Barguil, que es un muchacho pues querido y dinámico y empujoso, sale a preguntar, dando por hecho que todo eso es una desgracia, que quién va a nombrar a los magistrados de la nueva corte que van a ser como resultado de esos acuerdos. Y que por favor que nombren gente muy inteligente y gente muy imparcial, por Dios. A los amigos de Álvaro Leiva y de Santiago los van a nombrar a todos, señor Barguil. No sea tan ingenuo, no sea tan inocente. Defiéndase de lo que está pasando, que su partido vote en contra de la entrega al país allá en la Cámara de Representantes. Por lo menos que libre la batalla. Pero eso con declaraciones por radio, diciendo que usted quiere que los magistrados sean muy buenos y muy imparciales y muy ecuánimes. Los magistrados amigos de las FARC. ¿O usted no se ha dado cuenta de que esto se lo entregaron a las FARC, doctor Barguil? Bueno, la pregunta de la doctora Cabello viene muy al lugar porque nadie sabe nada de lo que está pasando en La Habana. Lo sabremos cuando nos metan las 300, 400 o 500 páginas de acuerdo final en la Constitución Política con el nombre de acuerdo especial y con valor supraconstitucional. Entonces lo vamos a saber cuando ya sea, por supuesto, demasiado tarde. Roberto Mora. Buenos días, doctor Londoño, compañeros de la mesa y queridos oyentes. A propósito de la foto del presidente Obama ayer bajo un busto de Ho Chi Minh, nuestro director ha querido que investiguemos sobre las atrocidades cometidas por el líder comunista. Al respecto, lo primero sería recomendarles a nuestros oyentes el libro negro del comunismo, publicado en Francia en 1997 por académicos independientes. Como sabemos, el marxismo-leninismo es una ideología de odio que promueve activamente la destrucción violenta de una clase social, la burguesía, a fin de construir la utópica sociedad sin clases sociales ni Estado. Por supuesto, las ideologías del odio causaron en el siglo XX las peores tragedias humanas, y es por eso que en la hora de la verdad nos alarma el ascenso del nacionalismo en Europa y Estados Unidos. El libro negro del comunismo calcula cerca de 100 millones de muertes alrededor del mundo por cuenta del marxismo-leninismo. El libro afirma que, abro comillas, los regímenes comunistas, a fin de asentarse en el poder, erigieron el crimen en masa en un verdadero sistema de gobierno, cierro comillas. Los métodos de exterminio incluyeron el asesinato por métodos diversos, fusilamientos, horca, ahogamiento, apaleamiento, gas militar, veneno o accidentes automovilísticos, las hambrunas provocadas y o no socorridas, las muertes como consecuencia de la deportación, es decir, en el curso del transporte, que incluía marchas a pie o en vagones de ganado, y trabajos forzados, en cuyo caso el agotamiento por enfermedad, hambre y frío terminaban con la vida de estas personas. A la lista la encabeza la China de Mao, con unos 65 millones de muertos, producto de sus campañas de depuración conocidas como el Gran Salto Adelante y la Revolución Cultural, que produjeron, entre otras consecuencias, terribles hambrunas. Le sigue la Unión Soviética bajo Stalin, con 20 millones de muertes, incluyendo los 6 millones de ucranianos que murieron por hambre en solo unos meses entre 1932 y 1933. El tercer puesto en el podio de la ignominia lo ocupa la Camboya de Pol Pot, donde el dictador exterminó en menos de 3 años a la cuarta parte de su población, unos 2 millones de personas. La cifra es similar en Corea del Norte y se calcula que Ho Chi Minh asesinó a 1 millón de sus compatriotas. Para poner estas cifras en contexto, se calcula que 20 millones de rusos perdieron la vida durante la Segunda Guerra Mundial. 26, 27, hablan algunas fuentes. Junto con 6 millones de judíos,
Mientras que en la degradada guerra civil de 9 años en Vietnam perdieron la vida unos 590.000 civiles. Así que el fanatismo comunista chino produjo tantas muertes como el total de la Segunda Guerra Mundial, mientras que Stalin, por sí solo, eliminó tantos compatriotas como los que perdieron la vida en la Segunda Guerra Mundial. Y él solo produjo un genocidio en Ucrania comparable al de los judíos. Y como comentaba ayer nuestro director, al menos en Rusia y China el Partido Comunista reconoció sus excesos. Nikita Khrushchev lo hizo en la Unión Soviética en 1956, mientras que Deng Xiaoping lo hizo en China en 1979, poco después de la muerte de Mao. Mientras tanto, Ho Chi Minh continúa siendo reverenciado en Vietnam y su busto sirve de marco nada menos que para una visita de Estado del presidente Obama. Y por cierto, doctor Londoño, que la hambruna que está propiciando Maduro en Venezuela lo convierte en un digno sucesor de estas glorias del comunismo mundial. Un genocida, como lo hemos dicho tantas veces. Aquí no se ha querido dar cuenta la gente, y empezando pues por el nuevo mejor amigo que tiene el genocida, que se llama Juan Manuel Santos, y que por lo mismo es cómplice de ese genocidio. No se han dado cuenta de lo que está pasando en Venezuela. Están matando a la gente. Es una manera de matarla. A los niños recién nacidos, que los dejan morir por falta de atención médica, de medios para salvarles la vida, de una incubadora donde ponerlos, de leche para que se nutran y para que puedan sobrevivir. ¿Eso no es un asesinato en masa? Claro que lo es. Pero ¿qué remedio? Permita que llegue el auxilio internacional para socorrer a la gente de Venezuela con comida y con medios médicos y quirúrgicos para que la gente no se muera en Venezuela. Es un genocidio lo que está cometiendo Maduro. Él es un genocida y sus amigos son sus cómplices. El señor Santos y la señora canciller de Colombia son cómplices de un genocidio, como los que cometían Ho Chi Minh, o los que se cometían y se siguen cometiendo en Corea del Norte, como los que cometió Mao, como los que cometió Stalin. Lenka Dankos, que es otra gran especialista en Stalin, y Robert Service, no se van por la cifra de los 20 millones de muertos, sino que le ponen 30 millones de muertos a las purgas stalinianas. Porque ¿cuántos fueron los que se murieron camino de Siberia, montados en unos trenes para ganado, muertos de frío? Llegaban cadáveres. Claro. Y esos eran miles y miles y miles y miles. Ese es el sistema. De hecho, muy probablemente las cifras siempre se quedan cortas. Por ejemplo, cuando habla de Latinoamérica, se refiere el libro a 150.000 muertos, y seguro que por ahí pasó la cuenta. Pero aquí en Colombia dicen que la violencia en Colombia costó 300.000 muertos. Eso dicen. La guerra civil mexicana habría costado 1 millón de muertos. Son cifras. Lo mismo que el 1.000.000 de muertos de la guerra civil española. Bueno, en fin. Esas son las tragedias de la humanidad, y Ho Chi Minh, uno de los grandes asesinos de la historia humana, de los mayores y de los más crueles, en Vietnam. Y Obama se reúne debajo de la efigie con flores de Ho Chi Minh. Bueno, en eso estamos, nos la merecemos. Santiago Castro. Doctor Londoño, muy buenos días para los oyentes y para los amigos de la mesa. Las obras 4G que arrancaron pueden no terminar. Con bombos y platillos, doctor Londoño, el gobierno nacional anunció en su momento las obras de cuarta generación que sin lugar a dudas sacarían a Colombia del pantano en el que se encuentra en materia de infraestructura. El Banco Mundial, el Foro Económico Mundial, entre otras, insisten en que Colombia es uno de los países más atrasados en esta materia, por lo que los anuncios del gobierno y la primera ola de obras 4G fueron recibidos con gran entusiasmo, presentados como la salida para que el país por fin despegara en materia de infraestructura. Por eso, la reciente advertencia de Simón Gaviria, director del Departamento Nacional de Planeación, en un foro que organizara ANIF, con relación al cierre financiero de las obras 4G, dejó a varios preocupados y con un sinnúmero de preguntas, doctor Londoño. Si bien Gaviria insiste en que los recursos por parte del Estado están garantizados, sí quedó una gran inquietud en el auditorio con relación a los recursos con los que realmente cuenta el gobierno, pues pidió a la Financiera de Desarrollo Nacional el diseño de nuevos productos a largo plazo que garanticen liquidez.
Expresó también Simón Gaviria que aunque la situación aún no es grave y que no habría que alarmarse, sí hay que revisar con atención los cierres financieros. No podemos olvidar aquí que una cosa es un compromiso y un proyecto y otra muy diferente es un desembolso. Este último puede no darse si la situación económica del país y las garantías cambian. Estuvimos indagando, doctor Londoño, al respecto con varios expertos ayer y esta madrugada, y concuerdan en 3 asuntos puntuales. El primero, las perspectivas económicas iniciales no se están cumpliendo, y eso hace que en el sistema financiero se empiece a alterar la interacción inicial que giraba en torno a la confianza para la inversión. Segundo, el otorgamiento de licencias ambientales es cada vez menos seguro, y lo que se tiene clarísimo hoy, mañana ya no está claro. Tercero, sin haber iniciado las obras ya empiezan varias reclamaciones entre las partes y eso hace que los desembolsos puedan retenerse hasta tanto no se aclaren estos asuntos. Son más de 40 concesiones, doctor Londoño, que incluyen las más versadas fórmulas para su desarrollo, pero como en todo, si no se giran los recursos a tiempos, el anuncio de la obra puede ser lo único que vea la luz del día. Problemas con la explotación de canteras, consultas con las comunidades afectadas por una obra, nuevas exigencias del terreno que no estaban previstas, demoras en la respuesta a solicitudes puntuales por parte de los ejecutores, entre algunos otros asuntos, también tienen en vilo la confianza que se requiere para que los recursos puedan fluir sin contratiempos. A lo anterior, doctor Londoño, agreguémosle que hoy por hoy ya nadie sabe qué es lo que va a pasar en las regiones históricamente afectadas por el conflicto. Y si en algún momento los grupos armados vuelven a aumentar sus exigencias y extorsiones a los concesionarios, como ya lo han hecho en el pasado. Vale la pena hacer un cruce entre la penetración que van a tener las obras de cuarta generación y las expectativas de estabilidad en materia de seguridad que el gobierno espera como resultado de la actual negociación con las FARC y con otros. Y como decíamos esta mañana, revisar con lupa, doctor Londoño, qué está pasando con las comunidades, juntas de acción comunal, etcétera, que se empiezan a movilizar en una estrategia que podríamos llamar sin tampujos de chantaje en contra de estos nuevos proyectos. Lo cierto es que el plan de las obras de cuarta generación requiere más de 30 billones de pesos. Y hasta el momento, según Simón Gaviria, solo uno ha logrado los desembolsos completos. Los demás siguen en veremos. Mucho me temo, doctor Londoño y compañeros de la mesa, queridos oyentes, que el gobierno termine alegando que no va a girar los recursos porque el cierre financiero de determinados proyectos no se va a lograr. Debemos reconocer, sí, que las vallas anunciando las obras están ubicadas estratégicamente y hacen que se genere en quien las ve una sensación de que Colombia va por buen camino, aunque ese camino, doctor Londoño, aún sea un camino de herradura. Bueno, ese ir por buen camino no lo creen los encuestados cuando le preguntan si Colombia va por buen o por mal camino. Pero no se vaya tan lejos. Dé una preguntadita a Santiago y después nos cuenta qué está pasando con la carretera entre Villeta y Guaduas. La carretera más elemental y más simple y más obvia para sacar a Bogotá al río Magdalena, donde se ha construido una gran parte de la obra. Y ese tapón ahí sigue. Y es una obrita. ¿Qué pasa entre Villeta y Guaduas? Para que usted se dé cuenta de qué es lo que está sucediendo. No, por supuesto. Ya teníamos noticias de lo que está sucediendo con la carretera Buenaventura, es decir, un país que no tiene manera de salir a su puerto principal y que tiene que asumir los costos que tiene que asumir. Pues entonces le hace a uno preguntar, ¿y las 4G quién las va a financiar? Y a la financiera de desarrollo, si usted logra hablar con el señor Clemente del Valle, lo que nosotros no hemos logrado por meses y por meses, porque no nos pasa el teléfono, pregúntele de dónde va a sacar la plata. Porque está claro que es la financiera de desarrollo nacional la que va a financiar las 4G. ¿Con qué? ¿Con qué? Puros cuentos y las obras no se financian con cuentos, sino con plata. Y en un minuto estaremos con el doctor Jorge Londoño de la Cuesta, presidente de EMP, hablando de temas de la mayor importancia y del mayor interés, no solo para Antioquia, sino para el país entero.